Él Ujú. tenía estaba desahuciado con un tema de cáncer, entonces él escucha sobre un famoso medicamento alemán, él se interesó por conseguir ese medicamento que estaba en fase experimental, su médico, su oncólogo se lo consigue a pesar de que estaba desahuciado, él mejora, él remite espontáneamente los tumores, pero 6, 7 meses después escucha que el medicamento fue un fracaso y el tumor regresó y murió. Estás escuchando esto porque lo decidiste consciente o inconscientemente. Este es un viaje más allá de la mente. Mi nombre es Arbel Quinto. Te agradezco por estar aquí y te doy la bienvenida a IAI. Intuición, atención, intención. Bueno, ¿qué tal, Tito? Espero que estés muy bien. Muchas gracias por estar aquí, gracias por tu tiempo y gracias por todo el conocimiento y todo lo que has divulgado a través de tu travesía de investigación y de ayuda a la humanidad. Te agradecemos mucho en nombre de la comunidad latina y me imagino que de todo el mundo que te escucha, ¿verdad? Bueno, se intenta llevar el mensaje de la forma más masiva posible, efectivamente. Muchas gracias a ti por la invitación, por favor, por esta interacción. Vamos a ver cómo lo compenso, porque también me gusta compensar. Me gustaría de pronto llevarte a mi canal también Gracias, sería un y honor. seguir aportando, ¿sabes? Porque es lo que estamos haciendo de alguna manera, ¿no? Por supuesto que para poder aportar necesitamos conectar con personas que también resuenen más o menos con la misma información que uno divulga y a partir de allí, pues entonces en esa resonancia es donde se puede aportar. Porque evidentemente si una persona de pronto no va en nuestra línea, pues va a resultarle sumamente incómodo cualquier información que pudiésemos compartirle. Aún así, si en algún momento esas referencias empiezan a tener cierto impacto, ¿quién quita? Porque también sucede. Yo siempre he pensado que hay dos tipos de escépticos. El escéptico que realmente una vez que tiene referencias en la mano, tiene contraste, tiene manera de debatir una teoría, una hipótesis, etcétera, pues asume de esa forma consciente y contundente, lo cual es plausible y es, digamos, muy válido, pues una teoría y es un escéptico porque dice, mira, lo que yo he investigado, lo que yo he podido documentar, etcétera, etcétera, pues no tiene relación con esto y no me resuena. Perfecto, ese escéptico es bienvenido. Pero el escéptico que es escéptico, a partir simplemente de no disponer las referencias necesarias para entender una fenomenología y por esa incomodidad que resulta del hecho de no entender la fenomenología, niega algo, ese escéptico no, para mí no tiene mucho sentido y no es ningún escéptico, es simplemente alguien que cedió ante la incomodidad y prefirió evitarla. ¿Ves? Porque fíjate que en uno de mis cursos, que es una metodología, ya tú sabes, yo trabajo con el tema de la epigenética y cómo promover los propios mecanismos de autocuración. Yo tengo médicos estudiando el curso, ¿no? Y es interesante porque en las primeras interacciones, antes de que ellos tomen la decisión de estudiar el curso, ha habido hasta debates y finalmente han decidido tomar el curso. Y en algún momento han habido, en virtud de el estilo de cada quien y con palabras distintas, pero siempre ha habido la coincidencia que me han dicho, oye, yo al principio me resistía, yo al principio no tenía consonancia con esto, no me gustaba, no te creía o no estaba de acuerdo, pero mira, después que lo vi de esta manera, entonces lo entendí mejor. Y hoy en día están allí y además forman parte de un profesorado de un curso a nivel superior que estamos creando para los médicos, de cara a los médicos. Entonces, fíjate cómo puede haber esa transformación. Sin embargo, siempre va a poder generarse a partir de que haya cierta resonancia. Si no, pues hay un cortocircuito. Sí, totalmente. Y felicidades por eso. De verdad que logro que hayan muchos médicos que estén interesados en aprender de esto, porque considero que primero se tiene que tener la apertura. Primero hay que Ujú. considerar como otras variables, otras opciones alternativas, Sí. porque normalmente uno está tan adoctrinado y está tan encerrado en un sistema de creencias que lo limita demasiado, ¿verdad? Pero el Es simple que hecho de aceptar algo como una posibilidad, como una alternativa, como algo a lo que no estamos acostumbrados o algo que no nos dice el oficialismo, ya definitivamente ahí ya uno tiene como una capacidad
en potencia, digámoslo así, de adquirir nuevos conocimientos y de por lo tanto desbloquear algunos superpoderes, llamémosle así, que tenemos todos los seres humanos, ¿verdad? Me gusta lo que dices porque tiene que ver con eso. Es un adoctrinamiento. Es un adoctrinamiento y ese adoctrinamiento genera un condicionamiento, digamos, si lo vemos desde una perspectiva de la conformación neurológica, es como una especie de circuitería a nivel de neuronas, de interconexiones neuronales, que genera ese condicionamiento producto de ese adoctrinamiento. Entonces, claro, todo aquello que no esté convalidado con ese condicionamiento resulta sumamente incómodo, ¿ok? Pero fíjate que cuando hablamos, por ejemplo, de la posibilidad de promover la puesta en marcha de mecanismos inherentes al propio cuerpo de autocuración, hay toda una descripción a partir de la misma epigenética. Sabes que epi es un prefijo que significa por encima de, y estamos hablando de una disciplina, de un campo científico emergente, ¿no? Tiene más o menos desde 1975 para acá, empiezan los primeros hitos conforme a la epigenética, es decir, relativamente nuevo. Y la epigenética como campo de investigación ha podido comprobar que nuestros genes no son inamovibles, sino que al contrario, son dinámicos y que además tenemos la capacidad, tenemos el potencial de influir en la expresión de estos genes. Cuando hablamos de genes, estamos hablando que en virtud de ciertos genes se podría, por ejemplo, activar un mecanismo de autorregulación, de autorreparación, de autosanación, o a partir de silenciar ciertos genes podrían desaparecer los signos y síntomas de una enfermedad. Entonces, hasta ahí tenemos nosotros un potencial de influencia. Entonces, la epigenética te describe que a partir, por ejemplo, de pensamientos sostenidos con una emoción intensa siempre de por medio, a partir de eso se va generando una bioquímica, una generación de hormonas, de neurotransmisores, de neuropéptidos. Por ejemplo, se activan partes del cerebro, el propio hipotálamo empieza a generar neurotransmisores. Toda esta información, porque al final esa química, fíjate el nombre, neurotransmisores, es decir, es información que se empieza a, digamos, distribuir a nivel del sistema nervioso y luego empieza también a través de un mecanismo de circulación por la sangre, toda esa paquetería química a partir de ese pensamiento sostenido, a partir de ese sentimiento, esa emoción sostenida, intensa, toda esa información a nivel químico se empieza a distribuir y empieza a llegar a las células. Las células reciben por medio de sus receptores que están en las membranas, tienen distintos receptores para los neurotransmisores, para los péptidos, por ejemplo, tienen los neuropeptídicos, son receptores de esta información química. Una vez que esa información química, ese mensaje, producto de tu intención, de ese pensamiento sostenido, de esa emoción, ese mensaje ingresa al interior de las células por medio de estos receptores, entonces hay una función transductora dentro de la célula. Es decir, que el ADN es capaz de entender, gracias a una posibilidad transductora de la propia célula, el mensaje. Entonces, esa información ahora es entendida por nuestro ADN, que además es nuestra inteligencia biológica, y nuestro ADN puede, a partir de un montón de procesos maravillosos, como por ejemplo la metilación, o por ejemplo la modificación de histonas, etcétera, puede tener una influencia en cuanto a apagar o encender ciertos genes que podrían ser convenientes en este caso si lo estamos haciendo de una forma autocurativa, con una intención autocurativa, autorreguladora. Lo contrario también, desde una información caótica e intensa pero negativa, también podríamos desencadenar respuestas contrarias que activen o enciendan genes correlativos a una información de una enfermedad, por ejemplo, heredada. Entonces, de pronto la persona puede haber heredado un gen de una diabetes, pero no se activa hasta que se desencadena una respuesta que lo active. Entonces, fíjate cómo esto es dinámico. Se puede apagar el gen o se puede encender el gen, para bien o para mal. En este caso, la propuesta de quienes investigamos esto es cómo promoverlo para bien, con intención consciente. Y mira toda la correlación. Hemos llegado a partir del pensamiento
a una bioquímica derivada en señales epigenéticas que ingresan, que tienen una capacidad transductora que es leída, interpretada por nuestro ADN y por ende la expresión genética de este ADN va a figurar en cuanto a ciertos genes que mediante proteínas accionan mecanismos en el cuerpo. Repito, para bien o para mal, pero en este caso la idea es hacerlo para bien. ¿Qué te quiero decir con esto? Y ya te paso la palabra porque me extendí mucho. Que cuando se entiende esta fenomenología, incluso cuando podemos precisarla, ya no resulta tan incómodo darle cabida a la posibilidad de que sí, que efectivamente hay mecanismos de autocuración implícitos en el propio cuerpo. Esto también nos permite entender, ¿sabes qué? El efecto placebo o el efecto nocebo, porque es exactamente esta misma descripción, este mismo proceso que yo acabo de compartir contigo y con tu audiencia. Me encanta lo que menciona y le agradezco mucho. Por favor, extiéndase todo lo que considere necesario porque Mm. su información y su tiempo son muy valiosos. Sí, a mí me encanta lo que dice porque le da una explicación científica a lo que siempre trato de promover y de divulgar cuando hago ciertas intervenciones y es que nosotros creamos lo que creemos. ¿Qué le parece a Ahí usted está. esta frase? Y bueno, usted ya explicó bien científicamente cómo es que nosotros en realidad, nuestro cuerpo en realidad siempre está escuchándonos. Y lo curioso aquí es que Eso. a nosotros nunca nos enseñaron a hablarle a nuestro cuerpo porque Claro. de hecho creo que incluso nos han educado a pensar que esto suena como algo loco, puede sonar Ahí como está. algo tonto o puede sonar como que definitivamente no tenemos una lógica bien desarrollada, digámoslo así, sino que nos enseñan totalmente lo opuesto, porque ya sea en la escuela donde estudiamos, ya sea en la familia, en la casa, en la cultura, no sé, todo nos va enseñando que debemos de escuchar siempre a las autoridades, que debemos de escuchar siempre al médico, de que nosotros no podemos sanarnos, de que nosotros debemos de depender de la medicina. De hecho, nos hacen dependientes de la medicina a lo largo de toda nuestra vida porque el negocio está ahí, ¿verdad? En mantener a los clientes siempre, siempre necesitados de ciertos químicos, ¿verdad? Entonces, creo que esto que usted menciona es de suma importancia divulgarlo, darlo a conocer. De hecho, aprovecho para toda la audiencia a que compartan este video si resuenan con esta información, porque pienso que nosotros, desde la educación que recibimos en casa, desde la educación que recibimos desde niños, ahí ya vamos como limitándonos, como haciéndonos creer que no tenemos el poder de autosanarnos y de que nuestro cuerpo es prácticamente víctima de de las circunstancias, ¿verdad? Y en realidad nosotros podemos asumir nuestro poder creador y asumir que nosotros podemos crear nuestra realidad y cambiarla. Si estamos viviendo algo que no nos gusta, si estamos padeciendo alguna enfermedad que en primer lugar no sabemos ni de dónde nos cayó y segundo no sabemos que nosotros mismos podemos precisamente autorregularnos para poder sanar y salir de esa enfermedad. Creo que esta información es demasiado importante, ¿verdad? Fíjate, Arbel, tú lo has descrito a la perfección y tiene que ver con lo que habíamos dicho antes, estamos condicionados. Y claro, este tipo de información puede resultar incómoda para quien está muy condicionado a partir precisamente de los esfuerzos de grandes corporaciones que conforman una industria. No sé si lo sabías, pero la industria farmacéutica es la tercera industria más multitrillonaria del mundo. Mm. Después de la industria tecnológica y la industria energética, viene la industria farmacéutica en dinero, en capital. Eso no será por casualidad. Lo más curioso es que los fondos de inversiones, los que ponen el dinero que están detrás de la industria farmacéutica, digamos, fondos de inversiones como BlackRock, Sí, también son los mismos fondos de inversiones que están detrás de la industria energética, también de la industria tecnológica, también de los medios de comunicación, los total. medios de divulgación y también están detrás de la industria armamentística, sí, esa misma que fabrica aviones de combate, que fabrica armas de guerra. Ellos también están ahí, ellos están detrás de todo. Entonces, y también detrás de la industria alimentaria. Entonces, claro, hay que entender que toda esa información que nos llega a nosotros y que ha generado ese condicionamiento y ese adoctrinamiento que tú, de manera contundente,
esbozaste, pues proviene de estos fondos de inversiones a través de los mecanismos de divulgación que ellos están permanentemente alimentando con capital. ¿Ves? Fíjate, en el tema de la medicina hay una extensión muy grande a nivel de la ciencia que está aplicada a la medicina y a la búsqueda del bienestar del ser humano. Es muy grande ese sector científico, pero adivina qué, Herbel, que la información que nos llega a nosotros a través de las revistas especializadas, a través de los medios de comunicación, a través de los comerciales de televisión, esa información representa un pequeño segmento de toda esa extensión de ese colectivo científico que está estudiando la fenomenología del cuerpo y cómo encontrar bienestar para el cuerpo. Lo que nos llega a nosotros nos llega a través de los mecanismos de divulgación financiados por esta industria que acabo de mencionar. Sí, Por lo tanto, esa información siempre va a ir filtrada, no conforme al interés del colectivo humano, sino conforme al interés de estas corporaciones multinacionales. Porque, por ejemplo, la epigenética que yo mencionaba, la epigenética tiene varias vertientes en virtud de lo que constituye una señal epigenética en el cuerpo. Por supuesto que el enfoque de esta industria, de esta ciencia, no va a ser el que tú, a partir de tus pensamientos sostenidos y tus emociones sostenidas en el tiempo, en ciertos estados especiales de conciencia, puedas promover. A ellos no les interesa eso, porque eso no tendría un retorno económico para estas grandes megacorporaciones. que no es Ellos rentable. quieren, claro, no es rentable, no, ni siquiera les genera dinero. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el enfoque de ellos? No porque sean malos, es porque es una industria y tiene gente especializada buscando la manera de conseguir mayor rédito y mayor ganancia y mayor retorno para sus inversionistas. Entonces, esta gente que está especializada busca la manera de enfocar estos tratamientos, cómo desarrollamos unos tratamientos epigenéticos, unos fármacos epigenéticos que con ciertas moléculas desencadenen respuestas epigenéticas en el cuerpo y tal. Siempre van a tratar de ellos aportar esa solución, incluso aunque ella no vaya a resolver la causa primigenia de la enfermedad, sino que simplemente sirva para aliviar los síntomas y para reducir el impacto perjudicial de la enfermedad, más no curarla. ¿Por qué? Porque entonces perderían al cliente y la industria quiere clientes recurrentes. Por lo tanto, estos esfuerzos van orientados allí, pero repito, no es porque sea la industria mala o porque no tenga corazón. Ninguna industria tiene corazón, empezando por allí. La industria siempre va a satisfacer a sus inversionistas, a quienes ponen el dinero. Y hay personal especializado en todas estas megas corporaciones buscando las maneras más eficaces de generar dinero para sus inversionistas. Por lo tanto, ese enfoque va a ser limitado y nunca nos lo van a decir. ¿Cuál es el problema, Arbel? Que nuestros médicos han sido formados en escuelas de medicina cuyo pensum de estudios ya viene filtrado por los intereses de esta industria, porque hay una mancomunión allí. ¿Ves? Entonces el médico también en muchos casos es ingenuo en ese sentido, porque primero el médico hay que valorarlo mucho, hay que darle todo su mérito, es una persona que a partir de una vocación muy hermosa, una vocación humanista, ha decidido estudiar una carrera muy difícil, muy compleja, que es la carrera de medicina, muy sacrificada. En esa carrera el médico recibe un montón de información, Arbel, demasiada información, son demasiadas horas de estudio muy sacrificado, reciben miles de nombres de moléculas, de genes, de esto, del otro, un montón de información que tienen que memorizar y por supuesto no tienen tiempo de cuestionar nada. De hecho, no se pueden poner a cuestionar porque si se ponen a cuestionar terminarán fracasando en los exámenes y no van a poder ni siquiera obtener su título. Así que ellos están atrapados. Ellos tienen que, si estás estudiando esta carrera, pues tienes que adaptarte a lo que la carrera te va presentando y tienes que, pues, finalmente obtener tu título, luego tienes que hacer una especialización, etcétera, y lo mismo. Luego, entonces, entran al ruedo, entran a la palestra, bueno, tienen trabajos en el público, en el sector público, también en el sector privado, no tienen tiempo para nada. Entonces, sin darse cuenta, ellos también están adoctrinados por esta industria. Y cuando están ejerciendo ya profesionalmente, están recibiendo permanentemente la visita de representantes comerciales de distintas corporaciones de esta industria,
que tratan de persuadirlos para que mediquen esto, para que receten lo otro, para esto, por lo otro. Les disponen de unos software en su ordenador, en su computadora allí para facilitarles las cosas. Llega el paciente y en 15 minutos prácticamente ya pueden despachar en la mayoría de los casos al paciente, porque después que ingresan unos datos allí en el software, ajá, qué edad tienes, cuál es la predisposición de enfermedades según la herencia de tus padres, no sé qué cosa, esto, que tus padres de qué sufrieron, tus abuelos, ta, 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 cuál es tu cuadro, cuáles son tus síntomas, ta, 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 le recetan, 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 recetan. Entonces ellos están también como envueltos en una sistemática, en una dinámica de la cual es muy difícil escapar. Y como no disponen de mucho tiempo tampoco, están atrapados en esa matrix, vamos a llamarle así, porque hay matrix dentro de las matrix, hay muchas capas dentro de la matrix, ellos están atrapados en distintas matrix dentro de la matrix. Y claro, en esa matrix no tienen tampoco tiempo para cuestionar nada. Y cuando escuchan este tipo de cosas, incluso de propios colegas, les resulta incómodo y claro, están tan adoctrinados que inmediatamente lo niegan. Me dicen, no existe suficiente evidencia científica. ¿Lo has analizado? ¿Lo has investigado a ciencia cierta? ¿De verdad? ¿De verdad? Porque hay que verle la cara a la cantidad de estudios científicos, tanto epidemiológicos como de larga data, como, digamos, de casos clínicos, eh, que salen a diario, que están por todos lados y que provienen de países distintos y sobre todo de la ciencia independiente, no de la que nos llega financiada por estas revistas especializadas, que llega con el tilde a favor de la industria, no, sino eso. Yo le pregunto de pronto a alguien, a un médico, ¿tú conoces el trabajo de 30 años de exploración del ADN del doctor Petrovich Garyayev? ¿Tú conoces los postulados después de 30 años de este grupo de genetistas rusos que hablan de la teoría genética de ondas del lenguaje? ¿Has estudiado eso? Y empiezo a nombrar referentes y ni los conocen. Entonces, no me digas que no hay suficiente evidencia científica, porque quien determina cuándo hay suficiente evidencia científica y cuándo no es una industria, y siempre va a hablar en función de sus intereses. ¿Ves? Pero sí hay mucha información independiente, sin conflicto de intereses de parte de especialistas, de científicos, renombrados incluso hasta nominados a premios Nobel, etcétera, que no llega al común denominador de los médicos, ni de nuestros especialistas, ni nada, porque bueno, no, además, y siempre es muy común escuchar de parte de estos científicos independientes que sus investigaciones son torpedeadas, son calladas, son amordazadas, son interferidas y tratan de ser desvirtuadas. ¿Por qué? Porque por lo general, como no tienen conflicto de intereses, no favorecen a la industria. Entonces, ese tema, ese sesgo cognitivo de que no existe suficiente evidencia científica, primero no lo sabes, a menos que seas capaz de revisarla toda, la de China, la de Japón, la de Singapur, toda, absolutamente toda, y a menos que también seas capaz de revisar la evidencia científica de la ciencia independiente, la que no tiene conflicto de intereses. Entonces, no lo sabes, no lo sabes. Y otra cosa, el hecho de que no exista, entre comillas, una evidencia científica consensuada a nivel oficial no significa que no exista, porque entonces cuando yo le pregunto al médico, ajá, ¿y has visto evidencia científica en contra que pruebe lo contrario? Entonces no, tampoco la han visto. Ah, entonces no me la descartes, no me lo descartes, porque evidentemente tampoco me la estás comprobando en contra. ¿Ves? Así que es todo un tema, pero también hay que romper una lanza a favor de nuestros maravillosos médicos, porque ellos, aparte de que ya lo aclaré al principio, son personas muy sacrificadas con una vocación humanista muy bonita. Muy noble también. Ellos, sí, noble, claro, imagínate, y las guardias que hacen, y ellos se implican en muchos casos, sobre todo los que atienden casos agudos, casos extremos, fracturas, envenenamientos, ataques cardiovasculares, etcétera, todo ese tipo de cosas emergentes. Ellos dan su vida por salvar un paciente, entonces todo eso es muy, muy bonito y loable, y hay que aplaudirlo, por supuesto, hay que honrarlo, y yo lo honro, ¿no? Y también hay que honrar el hecho de que cada vez, Arbel, hay más especialistas, más médicos que están permitiéndose explorar este tipo de teorías alternativas, este tipo de información
que viene de alguna manera a complementar. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, déjame probar también esto y esto y esto, porque lo que yo quiero es el bienestar de mi paciente y no necesariamente venderle medicamentos. Ahora, yo no estoy en contra de los medicamentos. Eso también hay que aclararlo. La persona que nos está escuchando, si está pasando por una enfermedad, tiene que ir a su especialista, tiene que seguir las recomendaciones. También es recomendable que escuche dos o tres opiniones distintas. Eso sí sería bastante recomendable, pero lo que yo propongo, lo que yo enseño en mis cursos, etcétera, siempre va en función a complementar, a que la persona tome un papel protagónico, tratando de promover la puesta en marcha de los mecanismos de autorregulación del propio cuerpo. Esa es mi propuesta. Si llegaste a este punto del video, quiere decir que ha sido de tu agrado y de tu interés, lo cual me alegra muchísimo. Así que demuestra tu apoyo a través de un like, lo cual también me ayuda mucho con el algoritmo de YouTube para recomendar mis videos, y deja tu opinión o reflexión en la caja de los comentarios para que todos podamos leerla. También te invito a suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho y a activar la campanita para que YouTube te recuerde, te notifique o te recomiende mis videos. Así que sigamos con el video. Sí, justamente estuve viendo hace poco una charla que usted tuvo con Martín Vázquez de Exponiendo la Verdad. Y Ujú. allí yo, bueno, entre las diferentes entrevistas en las que usted ha participado, me he dado cuenta que usted no está promoviendo el no ir al médico, no está promoviendo el No, no no, no. utilizar medicina, sino que al contrario, está promoviendo quizás una actitud distinta para enfrentarse a la enfermedad, ¿verdad? Es decir, bueno, Me sí, gusta. ya tenemos un diagnóstico, ya tenemos quizás una medicina que pueda servir para tratar precisamente ese diagnóstico, pero es muy distinto atender o enfrentar la enfermedad desde una actitud pesimista, desde una actitud fatalista, desde una actitud de que no se puede hacer nada, a verlo de una manera distinta y por lo tanto enfrentarlo de una manera distinta, empoderándose, creyéndose capaz de poder solucionar o de salir de cierta enfermedad. También vi que mencionó un caso específico en el que lamentablemente a un paciente le diagnosticaron una enfermedad y después con una segunda opinión, que es justamente lo que usted menciona, le dijeron que esa enfermedad no existía y automáticamente desaparecieron los síntomas. ¿Usted Sí, podría hay casos, hay contarnos un casos. poquito más acerca de casos así? Porque ya para como ir entrando en materia de las remisiones espontáneas, em, quisiera saber si usted en la investigación que ha hecho a lo largo de tantos años y de sus disertaciones también ha podido pues notar o ver algunas enfermedades que definitivamente no han tenido o sea, que no se han podido atender o resolver de manera espontánea, o si hay definitivamente información o casos científicos de que cualquier enfermedad, incluso las que normalmente se venden como incurables y que solo se pueden tratar a lo largo de la vida, todas son de alguna manera propensas a que nosotros podamos ¿cómo sería? Resolverlas o disuadirlas o, ¿me explico? Sí, por supuesto. Mira, la realidad es que sí conozco muchos casos. De hecho, si yo te mencionase el número de testimonios que tenemos en una de, de mis metodologías, que al final es empírica, pero yo hablo en nombre de referentes. Yo no me invento nada. Eso creo que es importante y crucial aclararlo. Yo no me invento nada. Yo hablo en nombre de referentes que son médicos, que son especialistas, que son investigadores, que son científicos, a quienes yo investigo y me nutro de su información. Entonces yo hablo en nombre de ellos, yo no me invento nada. Es importante aclarar eso, ¿verdad? En segundo lugar, tal cual como tú lo decías, la idea es tener una actitud distinta y no porque el médico me haya dicho que mi enfermedad es incurable y que solamente se puede tratar, no rendirse, porque el médico lo que te está diciendo es, mira, según mi conocimiento, lo que yo aprendí en mi escuela de medicina, según lo que me dice además la industria a la cual yo represento, no disponemos de un tratamiento eficaz para curar tu enfermedad, pero eso no significa que sea incurable. Son términos muy distintos, son formas distintas de percibir una realidad. Por lo tanto, la idea es no quedarnos con eso, tal cual como lo enfatizabas tú, y buscar más allá.
Porque si existen, por ejemplo, disciplinas científicas como la psiconeuroinmunoendocrinología, que siempre la menciono, o la propia epigenética, que nos enseñan que somos capaces de promover acciones reparadoras del cuerpo cuando logramos los protocolos eficaces, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no integrarnos? ¿Por qué no tener esa actitud distinta, como dices tú, y tratar de tomar un papel protagónico en, en ese desafío de salud? La idea, la intención es que en algún momento sea el propio médico el que retire la medicación, porque dice, mira, ya no la necesitas. Eso, si tú me preguntas, Tito, ¿tú lo has visto? Claro que lo he visto. No una vez, muchas veces. Tenemos casos, por ejemplo, de personas que iban a ser intervenidas quirúrgicamente para removerle una tumoración y finalmente el médico determinó que ya no hacía falta porque el tumor había desaparecido, porque los marcadores tumorales ya habían normalizado sus valores, etcétera, y ya no hacía falta. Eso ha pasado. O sea, si tú me preguntas, Tito, ¿tú lo has visto? Claro que lo he visto. Y si te hablo de un número en mi escuela, por ejemplo, o sea, mi método se llama coeficiencia inmunológica, tenemos ya contabilizados 124 testimonios de todo tipo y ninguno ha dejado de tomar su medicación a menos que el médico se lo haya sugerido, cuando ya no hace falta. O cuando ya no hace falta, como decía, la intervención quirúrgica, ya eso es otra cosa. O también ha sucedido el caso de que la persona pasó por los distintos tratamientos convencionales y ya no se podía hacer nada o simplemente no habían funcionado y a partir de la persona implicarse ha logrado pues mejorar y está en ese proceso de curación, que también hay muchos casos que están solo en proceso, o finalmente dar la sorpresa agradable tanto para el paciente como para el médico de que su enfermedad entró en remisión o ya se remitió por completo. Entonces, estas variables son muy interesantes. En la propia literatura de la medicina se encuentran casos de remisiones espontáneas de muchas enfermedades que se supone que son incurables. Hace poco leía, por ejemplo, en la Clínica Mayo, unos estudios muy interesantes en donde casi el 100% de los participantes de un ensayo que se hizo habían remitido la artritis, ¿no? Wow. Con cierto, sí, con el consumo de colágeno tipo 2, con ciertas restricciones de alimentos y tal, y casi todos remitieron la artritis. Eso es una información que está ahí, sin embargo, no se divulga mucho, pero está allí. Tú entras en PubMed o en PubMed, entras allí en publicaciones médicas, esa librería de medicina de los Estados Unidos y lo puedes conseguir. Puedes conseguirlo. Yo, de hecho, en mi Instagram, pero estará perdido por ahí en una de mis publicaciones, está incluso el número, todo para que la gente vaya y lo revise. ¿Ve? Entonces todavía te siguen diciendo que es incurable. ¿Por qué? Porque el enfoque, ese enfoque de la industria es inmunosupresor, no inmunoregulador. O sea, yo no trato de regularte el sistema inmune. La industria te dice, yo no te lo voy a regular, porque si te lo regulo, entonces se desaparecen los anticuerpos que está creando el propio sistema inmune para atacar tus tejidos. Entonces, ese no me interesa. A mí me interesa es reducirte el impacto para que sigas consumiendo. Entonces, para eso inmunosuprimo tu sistema de defensas para que no te ataque, pero tienes que tomarte el inmunosupresor porque cuando lo dejes de tomar te va a seguir atacando. Entonces así te tengo como cliente atrapado. O sea, es un enfoque meramente comercial y no van a disponer de miles de millones de dólares o de cientos de millones de dólares para encontrar la cura porque no sería rentable. Si yo curo al paciente de artritis, pierdo miles de millones de dólares anuales que ingresan gracias a la artritis. Entonces, eso hay que entenderlo, es crudo, pero es una realidad. Sí, y Y eso lo también, tiene que entender incluso el propio médico. El propio exacto. médico, claro. Y lamentablemente se da el caso, y me imagino que es en la mayoría de las enfermedades, que son inducidas a propósito, es decir, a través de lo que nosotros consumimos, que es lo que las mismas industrias o los mismos inversionistas Ujú. promueven. Al final estamos en una cadena, lamentablemente, en la que nosotros consumimos lo que nos enferma y después consumimos supuestamente las medicinas que nos van a curar, pero no nos curan, sino que nos mantienen solo más controlada la enfermedad. Y al final no salimos de eso porque siempre estamos financiando prácticamente esta industria, bueno, estas industrias, ¿verdad?
Me gustaría mencionar un par de cositas solo ya para ir cerrando la charla, que lamentablemente pues se va a acabar, pero quisiera que usted enfatizara un poco en esto. ¿Qué tanto influye la sugestión y la autosugestión en cuanto a temas de enfermedades y en cuanto a las curas? ¿Qué nos podría decir al respecto? Es cierto que usted mencionó algo acerca del efecto placebo y el efecto nocebo, y quizás lo podríamos relacionar con eso, porque nosotros, ya sea que nos estamos autosugestionando todo el tiempo o bien que recibimos y aceptamos sugestiones de los médicos, de la industria, de la publicidad, de la gente que nos rodea, etcétera. ¿Qué nos podría mencionar al respecto? Sí, a mí me gusta porque tú eres muy lúcido y estás muy claro con todos estos temas, ¿no? Eh, Gracias. Definitivamente, tanto el efecto nocebo, que es, digamos, una mejora inusitada del cuerpo, o incluso una remisión del cuerpo a partir de la expectativa de algo positivo, aunque El esté placebo, concentrada en una sustancia inerte, aunque esa sustancia sea neutra y no tenga ningún tipo de implicación molecular para sanar nada. y aunque Sin sea embargo, la solución persona, si está salina o algo así. sugestionada, puede ser una solución salina, puede ser una pastilla incluso de azúcar, lo que sea. Ujú. Persona se lo toma, pero si tiene esa expectativa y realmente el médico ha sabido sugestionarla diciendo, mira, esto es la última maravilla que nos llega de Australia, esto tiene un 99,7% de efectividad, esto es una cosa maravillosa, esto, y si la persona, wow, lo percibe así, se sugestiona y efectivamente eso moviliza estos mecanismos epigenéticos de los cuales describí hace un rato, ¿no? Para las personas que llegaron tarde, pues que revisen atrás y ahí está toda esa descripción. Lo mismo sucede para lo negativo, el efecto nocebo, cuando hay una sugestión, pero negativa, y también va a desencadenar procesos bioquímicos que van a derivar en señales epigenéticas que al interactuar de forma transductiva con el ADN, pues el ADN va a expresar esa información mediante genes que son negativos y autodestructivos en muchos casos. Entonces, ambos, Arbel, ambos nos están demostrando ese poder y ese potencial que tenemos, para bien y para mal. Y claro, somos víctimas muchas veces de los medios de comunicación, de la forma como el médico nos puede dar el diagnóstico. Hace unos pocos años pasamos por 3 años de algo que empieza por P y Sí. termina por A, y ahí el efecto nocebo estaba a la orden del día, ser un martilleo permanente de los medios de comunicación, nocebo, 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 Y el tóxico, pánico tóxico, colectivo que generaron pánico justamente colectivo, tal. para Entonces, claro, propiciar esto. Ujú. mucha gente debilitó porque hay que entender que el miedo es inmunosupresor y en un momento de contagio necesitamos al sistema inmune bien activo, pero si lo tenemos suprimido porque tenemos miedo, ya no contamos con él. Entonces, eso favorece a la industria, pero no al ser humano. Eso hay que entenderlo, ¿no? Entonces, ¿de quiénes son los medios de comunicación? De los mismos fondos de inversiones que son los dueños de la industria farmacéutica. Entonces, ahí hay cosas, igual que como tú lo decías, la que nos alimenta, pues también eh, propone una alimentación que termina enfermándonos a partir de un montón de productos industrializados, ultraprocesados, llenos de un montón de sustancias que son incompatibles con el diseño genético. Entonces, todo está mancomunado y está retroalimentando a los mismos fondos de inversiones. Y como ellos controlan los medios de comunicación, pues ya lo tienen todo. Las personas que ven tu canal son personas que están despertando porque tú eres despierto y tú también eres rebelde, irreverente y muestras perspectivas que el común denominador de las personas no logran ver y por eso estás haciendo un trabajo, pero que muchas veces termina en persecución y termina en censura. Yo lo estábamos hablando antes de Sí. conectarnos en línea, cómo nos han censurado a mí también, ¿no? Entonces hay que cuidar lo que uno dice porque hay un poder detrás negativo. Entonces, claro, mira, hay un caso, no sé cuántos minutos disponemos, pero hay un caso muy famoso que se puede documentar las personas, el Tenemos caso un del minuto todavía. el señor Wright. Él Ujú. tenía estaba desahuciado con un tema de cáncer, entonces él escucha sobre un famoso medicamento alemán, él se interesó por conseguir ese medicamento que estaba en fase experimental, su médico, su oncólogo se lo consigue a pesar de que estaba desahuciado, él mejora, él remite espontáneamente los tumores, pero 6, 7 meses después escucha que el medicamento fue un fracaso y el tumor regresó y murió. Imagínate tú Wow, cómo el efecto nocebo y placebo ambos interactuaron en este señor. qué increíble.
Sí, bueno, muchas gracias por citar ese caso. Es digno de investigación también. Y le quiero agradecer nuevamente por su tiempo. Gracias, de verdad, será un gusto poder participar en una charla con usted más adelante, si su tiempo Seguro. lo permite. Y le agradezco mucho por el espacio, por su información y sobre todo le agradezco mucho por lo que usted ha estado haciendo, tratando de divulgar, tratando de enseñar también a la gente a aprender a hacer estas cosas, porque definitivamente cambian la vida. Así que muchas gracias, Tito, por estar aquí. Gracias a ti. No, por favor, invítame otra vez. Yo quiero Sí, estar con